Vietnam está situado en una región considerada la cuna de la humanidad, uno de los primeros centros agrícolas donde se practicaba el cultivo del arroz húmedo, donde se produjeron las revoluciones de la piedra y la metalurgia. Sobre la base del desarrollo socioeconómico de la era Don Son y dada la lucha contra los desastres naturales y la invasión extranjera, se estableció el Estado Van Lang, el primer estado de Vietnam en el siglo VII a.C. Con su arduo trabajo y creatividad, los habitantes de Van Lang, y luego Au Lac, crearon una civilización que influyó en toda la región del sudeste asiático. Junto con la formación del primer estado en la historia de Vietnam se produjo la evolución de una economía diversificada y una civilización avanzada conocida como la civilización del Río Rojo, o civilización Don Son, simbolizada por el tambor de bronce Don Son, un legado que refleja la quinta esencia del estilo de vida, las tradiciones y la cultura del antiguo pueblo vietnamita. En el proceso de construcción nacional, el pueblo vietnamita tuvo que hacer frente a diversas agresiones extranjeras. Durante 12 siglos, desde la guerra de resistencia contra la dinastía Yên en el siglo III a.C. hasta finales del siglo XX, los vietnamitas tuvieron que emprender cientos de luchas y levantamientos contra las agresiones extranjeras. El principio de anteponer las fuerzas pequeñas y débiles a las mucho más grandes y fuertes se ha convertido en la regla de oro en las guerras de defensa nacional del pueblo vietnamita. Desde el siglo II a.C., Vietnam estuvo dominado por diferentes dinastías feudales chinas durante más de 1000 años. Durante este periodo, la existencia de la nación se vio amenazada, lo que dio lugar al espíritu de valentía e inquebrantable del pueblo vietnamita en la lucha por mantener la vitalidad de la nación, preservar la quinta esencia de su cultura y lograr la independencia nacional. La victoria de Bac Thang en 938 abrió una nueva era en la historia de Vietnam, la era del desarrollo de un estado feudal independiente, la construcción y defensa nacional. Como resultado, se estableció el Estado administrativo centralizado bajo las dinastías No. 938 a 965, Dinh, 969 a 979, y Le, 980 a 1009. Vietnam entró en el periodo de renacimiento y desarrollo bajo las dinastías Li, 1009 a 1226, Tran, 1226 a 1400, Hou, 1400 a 1407, y Lezo, 1428 a 1527. Dai Viet, el nombre del país bajo estas dinastías, era conocido como una nación próspera en Asia. Este periodo marcó la edad de oro de la historia de Vietnam. En términos económicos, este periodo vio el desarrollo de la agricultura y el riego, con la construcción del dique del Río Rojo, y la formación de aldeas de artesanos tradicionales. En términos religiosos, las creencias tradicionales, el budismo y el confucianismo eran consideradas las tres religiones oficiales coexistentes. Un logro importante de las dinastías Ly-Tran fue la introducción de la escritura Nom, el sistema de escritura propio de Vietnam basado en la reforma y vietnamización de la escritura Han china. Además, este periodo también marcó el espléndido desarrollo de la educación, la ciencia, la cultura, el arte, la historia y el derecho, establecimiento de Ban Nie, Quoc Tu Hiam, introducción del código Hon Duc y el libro completo de la historia Dai Viet. Este periodo fue llamado la era civilizada de Dai Viet. Tang Long, el antiguo nombre de Hanoi, fue reconocida oficialmente como la capital imperial de Dai Viet según la proclamación sobre la transferencia de la capital a Hanoi en 1010 por Li Tai To. A partir del siglo XVI se puso de manifiesto el atraso y la debilidad del régimen feudal bajo la ideología de Confucio. El feudalismo entró en decadencia. Mientras muchos estados nacionales de Europa avanzaban hacia el capitalismo, Dai Viet se vio sumido en guerras civiles y divisiones, lo que impidió en gran medida la evolución del país a pesar de ciertos avances en la economía y la cultura. La creación de ciudades y puertos y el rápido crecimiento del comercio interior e internacional entre los siglos XVI y XVIII. A principios del siglo XIX, los países capitalistas occidentales entraron en un periodo de imperialismo y colonialismo.
A través de los misioneros y el comercio, los franceses dominaron gradualmente Vietnam. Por primera vez en la historia, Vietnam tuvo que hacer frente a la invasión de un país industrial occidental. En ese contexto, algunos intelectuales vietnamitas eran conscientes de la necesidad de llevar a cabo reformas para sacar al país del estancamiento y salvar la independencia nacional. Se propusieron muchos planes de reforma, pero la dinastía Nguyen los rechazó. Posteriormente, el país se vio arrastrado al atraso y al estancamiento y se convirtió en una colonia semifeudal durante casi 100 años, desde 1858 hasta 1945. La fundación del Partido Comunista de Vietnam el 3 de febrero de 1930 fue un hito importante en la historia vietnamita. En agosto de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista encabezado por el presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita lanzó con éxito un levantamiento para tomar el poder y el 2 de septiembre de 1945 nació la República Democrática de Vietnam. El recién fundado Vietnam tuvo que pasar por otra lucha de 30 años por la liberación nacional y la reunificación. La victoria de Dien Bien Phu y el Acuerdo de Ginebra de 1954 pusieron fin a la guerra de resistencia contra los colonialistas franceses. Según el acuerdo, el país quedó dividido temporalmente a lo largo del paralelo 17 norte en dos territorios, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que se esperaba que se reunificaran 2 años más tarde con una elección general. Vietnam del Sur fue gobernado por un gobierno pro-francés y luego pro-estadounidense en Saigón. Aunque el régimen de Saigón intentó evitar la reunificación, no logró dominar las campañas de paz y reunificación nacional. Como resultado, el 20 de diciembre de 1964 se fundó el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur. Entre 1954 y 1975, Vietnam tuvo que luchar por la liberación y la unificación nacional. Para apoyar al régimen de Vietnam del Sur, Estados Unidos envió ayuda militar y más de 500.000 de soldados a Vietnam y comenzó a bombardear Vietnam del Norte en 1964. Para cumplir la aspiración del presidente Ho Chi Minh de que nada es más precioso que la independencia y la libertad, el pueblo vietnamita experimentó indecibles penurias y sacrificios. En 1973, se firmó el Acuerdo de París para restablecer la paz en Vietnam y retirar las tropas estadounidenses. La guerra llegó a su fin en la primavera de 1975, cuando las Fuerzas Armadas Patrióticas lanzaron una ofensiva contra el régimen de Saigón, liberaron el sur de Vietnam y reunificaron el país. Desde entonces, el Vietnam unificado ha dado paso a una nueva era de paz, unificación y construcción nacional. El 25 de abril de 1976, la República Democrática de Vietnam pasó a llamarse República Socialista de Vietnam. En 1977, Vietnam se convirtió en miembro de las Naciones Unidas. En los primeros 10 años del periodo de posguerra, muchos objetivos socioeconómicos no pudieron alcanzarse debido a razones internas y externas. La economía de Vietnam cayó en crisis y estancamiento. La vida de la población era difícil. En el sexto Congreso del Partido Comunista, celebrado en 1986, se lanzó la política Doi Moi, reforma, centrada en la reforma económica, lo que marcó un hito importante en la nueva etapa de desarrollo de Vietnam. La política Doi Moi se reafirmó constantemente en los congresos posteriores del partido. Durante más de 20 años, Vietnam, de importador de alimentos, se ha convertido en el segundo mayor exportador de arroz del mundo. Vietnam también exporta otros productos de marcas conocidas. La economía ha alcanzado una alta tasa de crecimiento durante los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. La vida de las personas ha mejorado significativamente. El sistema jurídico ha mejorado cada vez más y se ha establecido una gestión social basada en el imperio de la ley. La seguridad y la defensa nacional se han mantenido firmemente y las relaciones internacionales se han ampliado y profundizado cada vez más. A lo largo de la formación y desarrollo de Vietnam, el patriotismo, la confianza en sí mismo,
La tradición de unidad y la voluntad de luchar por la causa justa de la nación son las características más importantes y los estándares morales de los vietnamitas. La tradición de laboriosidad, creatividad y paciencia se origina en la vida llena de dificultades del pueblo vietnamita. La necesidad de permanecer unidos para enfrentar las dificultades y los desafíos ha creado estrechos vínculos entre el pueblo y la naturaleza y entre las personas, que se pueden observar en la familia así como en la comunidad, ya sea a nivel de hogar, aldea o nacional. A lo largo de la historia, el pueblo vietnamita también se caracteriza por las tradiciones de ayuda mutua, estilo de vida basado en la ética, benevolencia, compartir las dificultades en tiempos de necesidad, alto consenso, rápida adaptación e integración, comportamiento flexible, afán de aprender, respeto por la rectitud y tolerancia. Estas son las poderosas e infinitas fuerzas endógenas del pueblo vietnamita para embarcarse en la causa de la construcción nacional hacia los objetivos de un país fuerte, un pueblo próspero y una sociedad justa, democrática y avanzada. Hasta la próxima. Suscríbete al canal.